Ayer me acordaba de los últimos mates que tomé con vos. En ese momento te creí pesimista, pero me equivoqué. Cuando dijiste que todo se iba a volver un paraíso de perros perdidos, que querías que vuelvan los bandidos rurales, que ya no ibas a usar más bombachas y que todos debíamos ser de Racing. Que últimamente lo único que disfrutabas era el olor del té y que eventualmente todo, al menos una vez, se va a la mierda. En ese momento te creí pesimista, pero me equivoqué. Seguimos en Restos Diurnos con estos viajes literarios virtuales. Estamos haciendo literalmente por todo el mundo. A donde toque ahí vamos. Por suerte para la virtualidad siempre hay un presupuesto holgado. Ustedes ya lo saben, ya se los he comentado. Y esta vez nos fuimos a Tafí Viejo, a Tucumán, para conversar con Luis Palacios, que nos acaba de compartir un poema y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, Juan, todo bien, días y tiempos fríos. Imagínate que en Santiago del Estero ha hecho 11 grados bajo cero. Días fríos por aquí por los cerros tafiseños también, pero bueno, lo prefiero al verano, te digo. Bueno, acá estuvo haciendo 3 bajo cero. No tanto, pero estamos ahí. Era bajo cero. Era bajo Ya, cero, así son los tiempos. así es. Bueno, estimado Luis, que hace relativamente poco has publicado esta película particular de poemas, una película china. Y bueno, aprovechando esto, me gustaría que me cuentes cómo surge esto primero de escribir poesía y después por qué decidiste publicar. A ver, ¿cómo empezar a escribir? Ya a mí de niño me gustaba leer mucho. Mi mamá es profesora de literatura, entonces tenía libros a disposición y libros que sé yo, capaz que en ese momento los abordaba desde un lugar de niño, pero que no eran libros como muy niños. Que sé yo, para a los 11 años leer Los Caranchos de la Florida de Benito Lynch, es como que vos había cosas que no las abordabas, pero otras sí, y que resultaban como interesantes. Entonces, bueno, en ese momento la curiosidad por leer era impresionante, hasta que, bueno, me empezaba a dar curiosidad, que sea, como continuar las historias de los libros que me gustaban. Entonces, agarrar un cuadernito y seguirlas. Por ejemplo, seguir Moby Dick un poquito más. O seguir, qué sé yo, a Verne, Julio Verne, que me fascinaba de niño. Entonces, esos eran como los primeros ejercicios literarios. Después, en otra época, ya mucho más después de la adolescencia, sí me interesaba como desarrollar una poesía o algo, o al menos una intención poética. Pero cuando yo decido realmente, y uno es como que se entrega a escribir poesía, es en una época en que tenía una banda punk. Y las letras, que en principio eran punk, eh, por, no sé, por gusto, por placer y en ese momento no era por intención, eh, empezaban a extenderse y la métrica comenzaba a variar y las estructuras se hacían como más desde otros lugares, entonces como que ya no eran letras de canciones, sino como que tomaban otra forma. Entonces, ahí empiezo a contarle a amigos que escribía, mostrarle, me decía, qué bueno que está, pasame, y yo iba con así los manuscritos dando vuelta por ahí, hasta que me encuentro con algunos amigos que son escritores, los conozco de la universidad y de esos lugares, y, y bueno, me invitaban a leer en algunos lados, ¿no? Que yo, generalmente eran, que
actos que tenían que ver con el Día del Orgullo, esos espacios así como donde hay un cruce de gente tan divino, desde que son músicos y todo eso. Entonces, me invitan a un evento de lectura para la Secretaría de Cultura de Santiago. En ese momento yo estaba viviendo en Santiago. Y bueno, les gusta lo que leo y me proponen entrar en una antología que estaban armando y van 3 textos a la antología. Entonces a partir de ahí es como que ya empiezo con una intención a afinar a lo que escribí, a releer más y a reescribir un poco más, a darle método a la cosa. Y en ese momento conozco a María Belén Aguirre, que me invita a formar parte de un proyecto. María Belén Aguirre es una escritora tucumana que recientemente ha ganado el Premio Nacional del Fondo de las Artes, un libro de poesía. Y ella me invita a participar del proyecto de Biblioteca Parlante Haroldo Conti, que era grabar textos de otros y propios para no videntes. Y así fue como empiezo a venir a Tucumán esporádicamente para leer en eventos, y me suman a una antología sonora que edita Belén para una editorial de Buenos Aires. Y ahí hay muchos escritores de Tucumán, específicamente, escritores muy interesantes. Y bueno, ahí es como cuando ya yo empiezo a ver las cosas como de otro modo, con mucha más seriedad, a buscar espacios para decir, ¿no? Cosas, mostrar los escritos con ganas y conocer gente, porque si hay algo que yo destaco es que siempre cuando he conocido gente, he hecho amistades en la literatura, ha sido cuando más he crecido, o cuando yo siento que algunas cositas han evolucionado como escritor. Cuando me instalo aquí en Tucumán, ya en ese periodo, Belén me invita a publicar. Ella arma una pequeña editorial independiente que se llamaba Ediciones de la Eterna, y ahí sale mi primer libro con ella. Ha sido como un libro punk, así como punk e infantil, no como temática, sino como tenía textos así como muy inocentes, naif, por más que haya cosas oscuras siempre, pero era un librito así hecho con buena leche, rápido, decimos, bueno, publiquemos. Pero bien trabajado, que eso es algo que mi primera experiencia con ella, con semejante escritora como editora, es fantástica. Entonces ahí necesariamente tienes que aprender algo, porque Belén es una mujer que devora arte, cine, música, literatura. Entonces, una persona así necesariamente te tiene que enseñar si se pone a trabajar al lado tuyo. Entonces, bueno, a partir de ahí, de ese primer libro, es como que he empezado como a entrar en otra antología de Santiago, a escribir para revistas de aquí, de Tucumán, algunos medios digitales de Buenos Aires, a alcanzar los textos en algunos blogs de escritores. Y cuando yo ya veía que había como tenía una cantidad de textos, como decir, bueno, o sea, me parece que es hora de hacer algo, ¿no? A mover. A mí me gusta mucho leer en espacios, combinar algo que se llama por ahí la música concreta, que es una música que no necesariamente es hecha con instrumentos, pero que sí tiene patrones rítmicos y armonía.
se asemeja a la música de películas, pero no con instrumentos tradicionales. Entonces, exponer en público con un amigo que hacía esos extraños ruidos así que tienen patrones rítmicos, leyendo, eh, bueno, también le daba una musicalidad y te va construyendo y te va delineando también lo que vas escribiendo. Y, y como soy también un gran lector de cómic en algún momento, digo, bueno, ¿por qué no hacer un cómic poético? Con la poesía como eje, pero con una intención gráfica también. Con el pasar del tiempo, la idea se va transformando, o sea, no se pierde, porque todavía tengo esa idea, pero empiezo a ver que los textos eran muchos. Entonces digo, bueno, a ver, eh, tengo muchas poesías, tengo esta idea de un cómic, y justo en ese momento Zaida me habla. Ya no, ellos me venían invitando, Zaida y Daniel de Falta en Vido, me invitaban ellos tienen un colectivo, Escuchara, con el cual hacen un festival literario que dura así como 4 días, donde pasan talleristas, muestras, performance y escritores. Me invitan en sus par de ediciones para mostrar también otros trabajos que hago con respecto a mi laburo ya más formal, que es trabajar con adolescentes en contexto de encierro. Entonces, eh, en ese momento, Zaida me propone, digamos, decir, bueno, ¿por qué no publicas? Entonces, cuando ahí empiezo a pensar en un criterio de selección. Y un poco pensando en ese criterio de selección, aparecen algunos de los gráficos o de las ilustraciones del libro, sobre todo la tapa. Eh, y a partir de ahí, bueno, empieza como más, un trabajo más fino de seleccionar, sacar, poner otro. Yo seguía escribiendo, entonces la idea era que no vayan aumentando. Entonces, bueno, me propongo hacer un corte y a partir de ahí empezar a trabajar con lo más fino, con elegir el orden, la intención, cómo salir. Y sobre todo, el nombre surge de un poema que tiene 21 partes. Son 21 partes cortas donde hay secuencias que transcurren mientras hay una película china proyectándose. Eh, entonces, bueno, era un lindo nombre, nos parecía con Zaida eso. Emilce, quien hace las ilustraciones también, ha ido como integrándose al libro así fantásticamente, sobre todo con la energía, ¿no?, del libro. Y bueno, llegamos al punto en el que en medio de una pandemia ir arrastrando y encontrar a esta gente que apueste a publicar en medio de tanto caos es genial y tiene que ser, es punk también, o sea, esa actitud. Entonces el punk va transcurriendo en el medio de la película china, ¿no? También esa vibra punk. Hasta que, bueno, llega el momento en el que, bueno, llega el punto en el que viene Zaida un día y me muestra el librito y, y nada, yo feliz. O sea, yo en un punto ya había pensado en esto, en no publicar con urgencia, sino cuando está claro el proceso y cuando encuentras con quién hacerlo y te sientas cómodo y eso. Entonces el buen trato que uno recibe es súper importante y hace mucho a la obra, me parece. Entonces, bueno, creo que también era la leche por ahí por testificar momentos barriales
tan bonitos y emociones y situaciones que van por atrás, ¿no? Del libro. Quería volver a la etapa punk, pero la punk musical, ¿no? Me gustaría saber, por ejemplo, ¿vos eras el compositor de las No, canciones? no. O sea, yo componía la melodía, melodías Ajá. vocales y las letras. Yo era el cantante, muy poco conocimiento musical, eso, o sea, era muy cara dura en ese momento. Entonces, eh, pero Por eso, esa era mi escribías función. las letras, digamos. Ujú. Sí, sí. Bueno, entonces, si yo te pido para hacer la comparación, digo, si tenés ahí un poema en este momento del libro, para que puedas leer y que te acuerdes un pedacito, así podemos hacer el salto, porque ahora tengo la curiosidad, como no te puedo escuchar en este momento, digo, bueno, una estrofa y el estribillo de Y una canción y vamos al poema. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que A ver. ahora, o sea, a mano, tendría que Ujú. ponerme a buscar en algún lugar dónde están, porque encima, en ese momento, tal era, digamos, la cuestión que no las registraba digitalmente. Entonces, Ahí ahora está. las tengo, ahora las tengo algunas por ahí metidas en algún lado, pero me va a tomar un tiempo buscarlas. Igual voy a hacer la referencia, mira, voy a hacer una referencia de los textos de aquí de película china, Ujú. porque hay un pequeño poema que es el 5 que dice, esta desvelada y cristalina rajadura, no queda otra que volver al monte o al punk. Es como una guía en muchos sentidos, ¿no? El punk tomado no solo desde la anarquía, ¿no? Sino desde esto, desde la frescura con la que a mí me gustan, digamos, esos textos espontáneos, ¿no? Que son como más hablados. Igual admiro a poetas que producen profundamente, que escriben y que trabajan mucho los textos, pero también me encantan y me fascinan. Vengo del punk, o sea, entonces esa vibra también es fascinante y con esa sincronizo un poco más. Buenísimo, no, igual, más allá de que, bueno, justo no está la letra específica, que obviamente por una cuestión de tiempo, aparte de ganas, también nos vamos a poner a revolver cosas hasta que aparezca, Claro. pero más allá de eso, el concepto está y está buenísimo, igual lo que nos acabas de compartir. Quería también detenerme sobre Belén Aguirre. Vos la describís como una persona que devora cultura. Entonces, me gustaría saber qué aprendiste, qué es lo que empezó a resonar más. Porque viste que uno aprende muchas cosas, escucha, te dice, mira esto, lee lo otro, Mm. pero ¿qué resuena? ¿Y qué te acompaña todavía de eso? De cuando empezabas esa amistad, si se quiere, ese contacto, vínculo. Sí, sí, una profunda hermandad, o sea, así sin duda, fugaz y profunda. Pero me queda mucho esto de poder definir, ¿no? Lo estético desde lo profundo. Cómo abordar la visceralidad, no solo como desde, a ver, uno viene con el realismo sucio así como incorporado, por lo menos yo venía así con eso, pero empezar a darle como otra profundidad a los textos, a las imágenes, acercarme textos que en ese momento yo no conocía la literatura y el cine que me acercaba a Belén, he ido conociendo y alimentando los gustos. eh, yo estoy así como bastante, eh, he sido como muy amateur en esa mirada del cine y empezar, que sé yo, a ver cine iraní, cine chino y de un montón de lados, empieza a aportar al discurso, me parece, a las imágenes, a comparar. La experiencia como una de las experiencias más profundas es leer completo El Llano en Llamas de Rulfo y sentir una identificación profunda o que por ahí te caiga Roberto Bolaño en el medio entre todo eso y uno quedaba
así como rebotando entre Lamborghini, entre Bolaño, entre todos esos escritores que me parten la cabeza, y cambiar es inevitable, ¿no? Dentro de todo eso. Entonces de eso yo no me olvido, ¿no? Y sobre todo de la sonoridad, que el cuerpo, ponerle el cuerpo a una poesía, ponerle la voz, la tensión, el ritmo, la musicalidad, la garganta es un instrumento y que carga con una energía particular. Entonces, empezar a prestarle atención a un escritor, cómo lee, cómo tensiona las frases, cómo las suelta cuando se relaja, y prestarle mucha atención, así como ella le prestaba mucha atención a los detalles de las películas. Tal vez algo que a mí se me podía pasar, ella así como lo capturaba, tener esa visión como tan amplia y que a la vez te permita abordar cada detalle de las cosas, así como en una pasada, como quien tiene ese tipo de memoria, así como es súper admirable, y que buscar esa mirada también para mí ha sido como importante, ¿no? Contame esta afición, te definiste como un gran lector de cómics, entonces me gustaría saber qué cómics están presentes desde siempre, por dónde empezaste, si te quedás en un género, en un país, ¿cómo te llevas con eso? No, o sea, a mí me han marcado mucho primero los cómics infantiles, ¿no? Las revistas que compraba mi tío y mi viejo, y te aparecían, qué sé yo, Nippur, la historia de Nippur, de esos personajes torturados, pero a la vez héroes, y construidos y templados, heridos, marcados por la vida, y tenías toda es que a mí me fascinaban seguir las historias. Y después tenía un tío que tenía escondidas otras revistas. Entonces ahí descubro el famoso tío tenía las Fierro, y las Humor, y todas esas. Entonces caigo en ese tipo de lectura, ¿no? Sobre todo las Fierro, a mí me fascinaban muchas historias como extrañas, ¿no? Esas cosas como bizarras que tenían. Y de esa época me acuerdo mucho de una historia que se llamaba El Carnaval de los Inmortales, que era de un dibujante que se llama Enki Bilal, ¿no? Que después en un momento se hace película. Eh, y, y ahí ese dibujo medio a lo Giger, pero que tenía otras cosas también, esa historia que mezclaba eh, naves espaciales con estructuras arquitectónicas egipcias, y tenían historias oscuras y personajes como bastante sustancia, ¿no? Esos personajes que se notan que son bien pensados dentro de la historia. Y bueno, y después Batman. Batman. Yo creo que no tengo que ponerme a explicar esto, ¿no? O sea, empezar a ese camino. DC, y la carga emocional de los personajes de DC también han ido marcando, pero eso es un poco más reciente. Eh, la, Insisto, la revista Fierro a mí me fascinó y me sigue fascinando. Me parece que ahí uno descubre, y creo que ahí en esa revista es donde yo empiezo a leer esas historietas que tienen como momentos poéticos e imágenes que por momentos parecen unas pequeñas novelas gráficas. Y bueno, después Frank Miller, Watchmen, todas esas novelas ya más recientes, que también me gusta meterme en los personajes de cómic.
Me gustaría tener tiempo y plata para leer más. Aunque bueno, hoy puedes descargar de cualquier lado mucho y montón y de todo tipo. Pero hay algo que también me ha alimentado mucho. Yo he trabajado durante 11 años en una radio universitaria, en una radio y un canal de televisión, eh, como productor periodístico. Y allí participaba en un momento de un programa de cómic. Entonces, bueno, eso uno tenía que aprender un poco. Yo tenía un pequeño espacio literario y después venía el programa de cómic y yo ya me quedaba eran una banda de locos así bastante importantes, y que ahí he conocido un gran amigo hasta el día de hoy, que era el operador técnico. En el momento los operadores técnicos son unos frikis hermosos, así que eh, de, si me escucha, por él le mando un saludo a Leandro de esa época. Eh, Así que el cómic necesariamente, esa estructura de historia, me ha fascinado siempre. Eh, no, no, no saca un costado muy intelectual porque me fascina esto, el estar como escondido leyendo eso, ¿no? O sea, que uno lo va leyendo medio entre las cosas, pero como devorando cada segundo y aprovechándola. Y a veces extraño, porque hoy no tengo tanto tiempo para leer cómics. Estimado Luis, te invito a que nos compartas alguno de tus poemas. Dale, a ver. Una habitación nunca está vacía. A las calles nunca le falta tierra, ni el polvillo de la piel que se descascara. El poema jamás es inocente, ni aunque se le derrame una lenta balada pop lánguida y perdida en un mal amor. Mientras el viento que devuelve el chaperío te arrebata la piel con los anticuerpos del aliento de la vinaza. Somos lo que nos enseñaron a recibir, lo que aprendimos a elegir, y que se oye apenas como la música que escuchábamos al coger. Somos eso que nos permite mirar la soledad. Somos la rebelión de las ratas que entre chillidos intentaban trepar el vidrio del balcón. Y nos aunábamos en ese temor decadente que nos oxidaba la inocencia. Ahora llevamos el crimen al sexo y al oficio de dejar de negarnos a un original modo de agitar las sombras. He fumado demasiado el sueño de Nick Drake, y así el humo, como el tiempo, me han perforado la piel, le han puesto cerraduras a la noche, dividiendo la fe en gajos, que escupo por la ventana y hacen su jugo. Mientras llego tarde a trabajar, escribo una apología al whisky delictual, al sueño de palo santo, a los héroes de lo espontáneo, los que en un rapto les nace cuidar no solo lo que les pertenece, sino también la identidad de esos niños a los que tratamos de mantener vivos, pero son tan demandantes y a veces queremos asesinarlos, y siempre nos ha costado el perdón, el paredón. Mis estos, nuestros tiempos, en los que la verdad ya no te libera, sino que te hace cómplice de salmos separatistas, rezados a la sombra de la rebelión. Es nuestro amor una calle entre dos guetos, y en ese Ebro que nos funde cuelgan zapatillas del cordón. Con nosotros, desde Tafí Viejo, Tucumán, Luis Palacios, punk y poeta santiagueño. Un placer esta charla. Hemos hecho un recorrido maravilloso ahí Sí, de entre Verne y no, al cine iraní y tocar y hacer ahí un tema rápido de 2 minutos, 1 minuto y pico, y después de golpe detenerse fuerte para ir a las profundidades, a personajes torturados, a todas esas cosas que uno lo hace repensar la propia existencia
y por supuesto compartiendo los poemas de esta película china. Estimado Luis, vos sabés que quedaron algunas cositas ahí para seguir conversando. Lamentablemente el tiempo, vos lo sabés, tiempos radiales, Sí, sí. pero esta puerta la dejo abierta para que hagamos una segunda parte. ¿Quién te dice, más allá de la virtualidad, algún día te toque estar en Córdoba y con mucho gusto en el estudio de la radio, esperemos ya sin la pandemia mediante y seguimos conversando y compartiendo más poemas. Así que te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu predisposición, tus ganas de contarnos todo esto que nos contaste y te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. Bueno, antes que nada voy a saludar a Córdoba en general porque he vivido un tiempo en Córdoba, tengo mucha gente a la que adoro en Córdoba y que les mando abrazos y seguro que voy a volver porque es una hermosa ciudad. Mi herencia es esta nave y los planos falsos de una extraña arquitectura del porvenir, donde se habita y transita en toxina sobre toxina, donde en rincones encontramos simpáticos modos de apurar la muerte y la luz de lo que nos respiran y los que nos respiran, con ese reflejo de amor, se entibian los cuarzos guardados en un frasco de agiolax. En la película china, ella te decía que te sobreviva el deseo más que la necesidad. Muchas gracias.